quisiera saber, bueno, feliz día para todos ustedes. Aquí ya es tarde, allá es también tarde de noche. Quisiera saber si me están escuchando, sí. Al menos si me hacen una señal. Sí, lo escuchamos Eh, bien, hermano, lo escuchamos bien. Adelante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, mire, es un honor, es un gusto el poder compartir con ustedes. He visto por allí algunos hermanos de Alaska y si mal no recuerdo, creo que con ellos tuve una oportunidad. Estuvimos entonces también conectados por Zoom, si mal no recuerdo. Creo que allí estaba la hermana Mali también. Bueno, yo quisiera saludarlos a todos. Sé que está por allí Malena. Malena, la invité, ella está en México. No sé si está por allí mi prima Carolina está en Alemania, también la invité, pero a todos que el Señor me les bendiga, de verdad que sí, es un honor el poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de nuestro Señor. Otro detalle interesante, ¿qué tiempo tenemos para el estudio? Para ajustarme para el ciclo de preguntas. Eh, Cuarenta y cinco Quisiera saber setenta, si... hermanito. Ok, perfecto. Chévere. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermana. Que el Señor me le bendiga. Bueno, es un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Dani Zambrano, como ya le dijo mi hermana, y estamos aquí para servirles y para servir a nuestro Señor y para estudiar la palabra de nuestro Dios. Antes de hacerlo, vamos a orar. Así que les invito a que donde estén, vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Querido Señor, gracias, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, gracias por permitir el correcto uso de estos dispositivos para que tu mensaje pueda llegar a muchos rincones, Señor, a muchos lugares. Te pido, Padre Celestial, que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos asista. Señor, permite que el instrumento que has escogido pueda ser utilizado por ti, Señor. Que no sean mis pensamientos, Padre bueno, sino sean los pensamientos de lo alto, los pensamientos que vienen de tu Santo Espíritu, Señor, de ti, Padre Celestial, hablando nuestras vidas. Vivimos momentos muy interesantes de la historia de este planeta y necesitamos definitivamente, Señor, que el Espíritu Santo pueda despertarnos, sacudir nuestros corazones, sacudir nuestras vidas y que podamos entrar en esa experiencia verdadera, Padre Celestial, de lo que significa la santidad, de lo que significa una vida consagrada completamente a ti. Gracias por escucharnos, Señor. Quédate con nosotros. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, apreciados, quisiera comenzar leyendo. El texto es Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 15 y 16. Sí, quisiera leer esos textos como base. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 15 al versículo número 16. Y dice allí la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Ahora permítanme acoplar estos textos con una cita del Espíritu de Profecía, que la encontramos en Dios nos cuida, la página 349, el párrafo 3. Dice lo siguiente, repito la cita: Dios nos cuida, la página 349, párrafo 3, dice: Dios no aceptará, es muy bien, Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartará del cielo para siempre, con todas sus glorias y todos sus tesoros. Vuelvo a repetir esta cita que definitivamente creo que debe de ya comenzar a despertar y llamar nuestra atención. Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartará del cielo para siempre, con todas sus glorias y sus tesoros. Ahora, es interesante que el tiempo que estamos viviendo, no solamente tenemos cumplimientos de eventos proféticos maravillosos que nos están diciendo: prepárate porque Cristo vuelve en las nubes de los cielos, sino también estamos nosotros ante un evento muy interesante que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Y es el hecho de que muchos están predicando por allí que no es importante la santidad, que mire, usted puede mantenerse como usted quiera, usted puede ir un sábado a la iglesia, usted puede ir otro día a la iglesia y no hay ningún tipo de inconveniente. Pero el problema es, mis queridos hermanos, que
el pueblo de Dios, el que se prepara para ir a las mansiones celestiales, el que se prepara para estar con el Señor por toda la eternidad, está llamado a ser santo. No es una opción, no es una opción que yo puedo decir, ok, está bien, yo voy a optar por ser santo. No, es una verdad, es una realidad, es una vivencia que nosotros tenemos que vivir. Entonces, partiendo de ese punto, mis queridos hermanos, cuán importante es que la iglesia de Dios hoy, cuán importante es que usted hoy, donde esté, Bolivia, Panamá, México, Venezuela, Colombia, Alaska, Estados Unidos, no sé, en cualquier punto usted se puede encontrar, Europa, España, Bruselas, Alemania, no sé, usted y yo podamos entender y comprender el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo. Definitivamente, la santidad es una necesidad muy importante que debemos de vivir en nuestra vida. Yo le pido al Señor que en estos 3 días que vamos a estar allí compartiendo la palabra del Señor, podamos entender entonces el punto y podamos tomar decisiones correctas. Podamos decirle, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, porque solo así seremos salvos. Algunos detalles que yo quiero que tengamos en cuenta mientras estudiemos este tema. El primero es el siguiente. La santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las escrituras. Usted abre la Biblia y usted desde el Génesis, usted se consigue a un Dios santo que todo lo hizo bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Y usted cierra la Biblia y va al Apocalipsis, y entonces usted se consigue con la santa ciudad de Dios descendiendo del cielo y los santos entonces con ella, y la tierra es completamente transformada para que los santos habiten en la tierra hecha nueva por el Señor. Y de allí en adelante, el reino eterno de Cristo Jesús, que va a tener a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Aquellos que hoy deciden por el Señor Jesucristo, aquellos que hoy deciden por el Señor, por vivir conforme a su voluntad. De ser así, entonces, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios y sus seguidores estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, sencillamente. Dice que cuando estudiamos la Biblia, Dios, por falta de santidad y sus pecados, destruyó a los hijos de Aarón. Usted lo recuerda, Levítico 10:2. A los hijos de Elí, también por falta de santidad. Primera de Samuel 4, del 10 al 11. Usted lo puede corroborar allí. Incluso, fíjense, cuando vamos al Nuevo Testamento, Dios mató a Ananías y a Zafira por mentir una sola vez. Eso está en Hechos 5. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si por falta de santidad vamos a perder el reino de los cielos, si por falta de obedecer la palabra del Señor vamos a perder el reino de los cielos, ¿quién entonces nos dijo a nosotros? Y hablo en todos en general porque también un servidor necesita entender estas cosas y necesito entrar en esa experiencia verdadera. ¿Quién entonces nos está diciendo a nosotros, fuera de la palabra del Señor, que la santidad es una opción en nuestra vida? No puede haber cabida para eso, hermanos. Los hijos de Dios, aquellos que entremos en la santa ciudad, aquellos que vamos a ser sellados antes que se desaten también los eventos finales en este planeta, necesitamos entrar en la experiencia de lo que significa la santidad plena con nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a buscar un texto maravilloso. Vamos a buscar el capítulo número 33 del libro de Éxodo, Éxodo 33, versículos 1 al 7. Permítame leer este texto, usted lo puede tener allí en su Biblia o usted puede escuchar. Dice lo siguiente, leo para ustedes. Éxodo 33, versículos número 1 al 7. Dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo. Escuche esto, lea esto, versículo número 3 de Éxodo 33. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Aquí quiero detenerme por un momento. No pierda la cita. Estamos en Éxodo 33, versículos del 1 al 7. Si Dios no exigiera santidad, no hubiera tenido necesidad de decir al pueblo, mira, tranquilo, puedes vivir como sea, vamos a ir a vivir a medias. No. Fíjense lo que Dios está diciendo. No voy a subir contigo. ¿Por qué? Porque no sea que te destruya en el camino. Ahora, ¿por qué le va a destruir? Porque eres un pueblo muy terco. Perdonen la palabra, está escrito en la palabra del Señor, pero terco, necio, es aquel que entendiendo la voluntad de Dios, sencillamente decide hacer las cosas fuera de la palabra del Señor. Eso nos va a sacar
del reino de los cielos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora vea este detalle, la última parte del versículo número 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento. Ahora imagínense que eso pasara hoy. Imagínense que eso ocurriera hoy. Imagínense que por un momento, por culpa de nuestra falta de santidad, por culpa de la dureza de nuestro corazón, por culpa de nuestra decisión de separarnos de Dios, imagínense que Dios se apartara de nosotros. Y escuchó muy bien, por culpa de nuestra decisión de separarnos de Dios. Lo dije muy bien. ¿Qué significa eso? Escuche muy bien, mi apreciado hermano. Cuando mis pensamientos no alaban al Señor, cuando mi vida y mis actos y mi actuar dice lo contrario de lo que significa ser un verdadero hijo, mi pensamiento, todo es en función de ir en contra de la voluntad del Señor. Si me parece fácil hoy pecar y mañana no pasa nada, si creo que así está bien delante del Señor, pues sencillamente estoy separado del Señor, estoy viviendo sin santidad. Por eso el título que le hemos colocado a esta serie de estudios: sin la santidad no es una opción. Y creo que a veces no terminamos de entenderlo. Y digo que no terminamos de entenderlo porque si somos hijos de Dios, si decidimos y entendemos que hemos sido comprados por su sangre, no es una opción en tu vida, no es una opción en mi vida. Yo debo de vivir en santidad, conforme a la voluntad del Señor. Vivir en santidad y vivir conforme a sus designios. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí hay un detalle también muy interesante. La santidad no es una opción, es entonces una obligación y una necesidad para mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en mi corazón y habita en mi vida, y entonces mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso exige en mí que todo lo que hago, cómo me visto, cómo como, cómo actúo, lo que comparto, todo debe de honrar el nombre del Señor. Segundo, porque debo de honrar lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Eso exige que yo viva entonces en santidad. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario y entendemos un poquito lo que Cristo hizo para salvarme a mí, para salvarle a usted, definitivamente entonces vamos a decirle: Señor, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tus designios. Porque necesitamos honrar también la palabra del Señor. La palabra de Dios nos ordena que vivamos en santidad. La palabra de Dios nos dice: tú puedes tener un pie aquí y puedes tener otro allá. No, hermano querido. La palabra de Dios nos pide, nos exige, nos reclama que usted y yo estamos llamados a vivir conforme a aquel que nos llamó, conforme a la voluntad del Dios eterno. Y porque necesitamos también, entonces, temer las consecuencias del pecado. Escuche, no dije tener, no, dije temer las consecuencias del pecado. Si yo entiendo que tengo que separarme del pecado, si yo comprendo que debo de separarme de lo que es las cosas de este mundo, pues por ende voy a ser apartado y voy a vivir en santidad. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo está nuestra vida delante del Dios Todopoderoso? Permítame leerles de Dios nos cuida, la página 349, el punto número 4, el párrafo número 4, lo siguiente. Escuchen muy bien. Dios nos cuida, 349, el párrafo 4, dice: la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas, como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida. Yo siempre he dicho que desde hace unos años para acá el Señor me ha ido quitando muchas cosas, el Señor me ha ido quitando muchas cosas, el Señor ha ido reduciendo muchas cosas en mi vida, y uno comienza a entender, apreciados hermanos, uno comienza a entender un poco lo que significa el vivir para gloria y honra del Señor. Si usted está dispuesto a honrar su vida a Dios, si usted está dispuesto a honrar su vida al Señor y convertirse en esa ofrenda para gloria y honra del Señor y para bendición de otros, entonces Dios va a comenzar a ordenar su vida y va a comenzar a quitar algunas cosas que no están funcionando. A veces nosotros nos cuesta, nos duele, pero fíjense lo que está diciendo la inspiración. La inspiración está diciendo que si nosotros fuésemos tan ambiciosos,
tan celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como lo somos, para obtener las miserables, perecederas cosas de esta vida, creo que nuestra vida sería completamente diferente. Sigue diciendo, las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales. Me voy a detener allí por un momento. Me preocupa cuando veo hermanos, cuando veo muchas veces en la iglesia, líderes de la iglesia que lo que hacen es publicidad para que se tengan ritmos extraños en la iglesia, para que se participe en cosas extrañas. Me preocupa cuando veo líderes nuestros que están predicando fuera del contexto de la voluntad del Señor y están llevando al pueblo definitivamente por un camino que es completamente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Hay caminos que a muchos les parecen un camino que es el mejor, pero su final, como dice la palabra del Señor, es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque no está conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. No está conforme a la voluntad del Dios Eterno, del Dios Todopoderoso. Entonces, no estamos dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de allí, mis queridos hermanos, que la piedad sea entonces para ellos, para aquellos que están contrario a la voluntad del Señor, sea algo así como misterioso o algo incomprensible. Hace tiempo estaba en un lugar predicando, en ese lugar estaba predicando, y alguien me llamó aparte, me esperó y me dijo, todo lo que usted dice es difícil de vivir, todo lo que usted dice no se puede vivir, lo que estaba hablando era de la necesidad de vivir conforme a la voluntad del Señor. Recuerdo que le dije, si fuese difícil, Dios lo hubiera dejado plasmado en su palabra, pero porque Dios lo dejó plasmado en su palabra y porque Cristo murió porque usted y yo no podemos hacerlo a nuestra manera, sino que tenemos que hacerlo confiado en la voluntad del Señor, pues entonces debemos de entregar por completo nuestra vida a Dios. Y ese creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que creemos que podemos separarnos de la voluntad del Señor y creemos que así está bien. Pero creo que hasta aquí, con esta pequeña introducción, creo que hemos entendido, ¿verdad? Con esta pequeña, entonces, ahora sí, creo que podemos comenzar entonces con nuestro tema. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Son 5 imperativos que quiero estudiar con ustedes en estos 3 días. Hoy quizás, en el tiempo que tenemos, sí, creo que podemos estudiar 2. Entonces vamos a ubicarnos en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13 hasta el versículo número 21. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 13 hasta el 21. Dice allí lo siguiente, leo para ustedes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, voy a repetir esta palabra, como hijos obedientes, una palabra que se ha perdido muchísimo en este tiempo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, Fíjense cómo Pedro está presentando este maravilloso mensaje. Me llama muchísimo la atención que Pedro le escribe a una iglesia que se encontraba en medio de una dispersión, en medio de una persecución. Había una crisis increíble en ese momento en la iglesia. Corría quizás, apreciados hermanos, ya por allá el año 64, el año 66. Y vean cómo Pedro inicia, voy a leer solamente unos textos, solamente para entrar en el contexto. En primera de Pedro 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Luego dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Luego Pedro entonces comienza a hablarles de vivir en una esperanza verdadera.
en medio de una crisis, llamados a ser santos, en medio de una crisis, a vivir en una esperanza verdadera. Y esta esperanza verdadera es algo real cuando nace de un corazón que ha sido regenerado y ha sido transformado. Y eso implica santidad. Dios no puede darte una esperanza verdadera si tú no estás viviendo en santidad. Dios no puede darte una esperanza verdadera si tu vida, si tu mente, si mi mente no ha sido regenerada, transformado, si no ha entrado en la experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento. Eso va a exigir entonces, sujetándome al Espíritu Santo, sujetándome a la palabra del Señor, sujetándome a la verdad del Dios Todopoderoso, entonces voy a entrar en una experiencia donde mi vida, al ser guiada por el poder de Dios, al ser guiada por el poder del Espíritu Santo, me va a llevar a vivir en santidad. Entonces la pregunta que sería aquí sería la siguiente, ¿no? ¿Vivimos nosotros en esa experiencia o nosotros será que necesitamos entrar en esa experiencia? Ahora, fíjense que a partir del versículo número 13, Pedro empieza con una serie de imperativos y fíjense que no son opciones. Pedro no dice allí, vamos a leer el versículo número 13 una vez, Pedro no dice allí, bueno, si ustedes consideran, ciñen los lomos de su entendimiento. Pedro no dice allí, bueno, si a ustedes les parece, traten de vivir en función de la voluntad del Señor. No, Pedro le está diciendo a una iglesia, y también se lo está diciendo a usted, y me lo está diciendo a mí, le está diciendo al pueblo de Dios, en este momento final de la historia, en esta etapa final de la historia, también nos está diciendo, mira, si tú quieres alcanzar la salvación, si tú quieres alcanzar la victoria sobre el pecado, si tú quieres vivir conforme al modelo que es Cristo Jesús, entonces necesitamos vivir en la experiencia de lo que significa el nuevo nacimiento. Y la experiencia del nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, exige de nosotros santidad. No podemos nosotros separar una cosa de la otra. Es mentira que usted esté diciendo, es mentira que estemos diciendo nosotros, o es mentira que estemos creyendo nosotros, que puedo decir ser un hijo de Dios, que puedo decir soy salvado en Cristo Jesús, y entonces tengo inclinaciones todavía por el mundo. Supone que mi vida ha sido transformada, ha sido regenerada, ha sido cambiada. Se supone que mis gustos han sido refinados por el poder del Espíritu Santo. Se supone que todo mi ser es ahora un testimonio vivo para la gloria y la honra de Cristo Jesús. El primer imperativo del apóstol Pedro es muy interesante. Vamos a leerlo. Se encuentra allí en la primera parte del versículo número 13 de Primera de Pedro, capítulo número 1. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí quiero detenerme. Ese es el primer imperativo que el apóstol nos presenta en este momento. En griego, apreciados hermanos, para entenderlo mucho mejor, se leería lo siguiente: anasonumi osus dianoia. Repito, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, se leería en griego anasonumi osus dianoia. Y esto en griego traduce algo así como aprieta tu mente, aprieta tu cintura, ajustate. Pedro, cuando escribe esto, tenía en cuenta aquellos hombres que iban a la guerra, que para poder ponerse todo el uniforme encima, para poder ponerse la coraza, para poder cargar la espada, para poder cargar todas las cosas, tenían que ceñirse el vestido, que en algunos casos era como una tela metálica, tenían que ceñírselo completamente a la cintura, ¿ok? A la cintura. Fíjense lo que está diciendo mi hermana Mali, dice preparen su mente, me gusta muchísimo esa expresión y tiene mucho que ver con lo que Pedro aquí nos está diciendo. Es decir, yo tengo que preparar mi mente, yo tengo que ajustar mi mente, yo tengo que colocarme en la voluntad del Señor. Solo cuando logre someterme, y aquí vamos a agregar otro término que es muy sinónimo de todo eso que estamos estudiando. Solo cuando yo pueda someter mi vida, solo cuando yo pueda someter mi vida al Señor, solo cuando yo pueda someter mi corazón al Señor, solo cuando yo me entregue a Cristo Jesús, mis pensamientos van a estar sometidos a Dios. Y entonces, en esa experiencia, mis queridos hermanos, mi mente transformada, mi mente cambiada, mi mente que viene ahora siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo, va a poder honrar a Dios en todos los aspectos. Saben que aquí entra mucho en juego lo que tiene que ver con lo que es la reforma por salud, la obediencia, la experiencia en lo que es la verdadera educación. A veces nosotros pensamos y creemos que someter mi mente o sujetar mis pensamientos o ceñir mis pensamientos o ceñir mi mente para la voluntad del Señor es sencillamente el sábado pararme e ir a la iglesia ya. Pero si fuese así, mi querido hermano,
Si fuese así de sencillo, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz del Calvario para que usted pueda entender y para que yo pueda entender y para que yo pueda comprender que para obtener la victoria en este conflicto en el cual yo me estoy enfrentando todos los días, yo debo de someterme por completo al Señor. Y creo que son palabras que a veces no nos gustan a cada uno de nosotros. A muchos no les gusta. El Señor les dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego agrega algo interesante, ¿no? Porque todo aquel que trate de luchar por ganar su vida, y por ganar tantas cosas, la perderá. Pero el que definitivamente se ve en Cristo, el que definitivamente ve a Cristo Jesús y entiende que su vida debe de estar allí, a los pies de aquel que vive por los siglos de los siglos, y someter su mente, someter todo su ser a la voluntad del Señor, pues sencillamente comenzaremos a vivir en esa experiencia de salvación. Miren lo que dice el libro de Josué. Vamos a buscar este ejemplo maravilloso que me gusta muchísimo. Libro de Josué, capítulo número 1, versículos 6 al 9. Josué, capítulo número 1, versículos 6 al 9. Dice allí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego agrega el versículo número 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy ocurre igual, apreciados hermanos. Estamos metidos en una batalla, estamos metidos en un conflicto. Yo necesito que toda mi vida entera, dependa totalmente y cabalmente de Dios. Solo así podré vencer. Fíjense que Dios le dice a Josué, Josué, bueno, ahora vas a sustituir a Moisés, ahora tranquilo, no tienes ningún problema, deja que las cosas fluyan. No, él le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no te separes del libro de la ley, no te separes de ella, medita en ella constantemente, nunca te tienen que apartar de tu boca las palabras que están escritas allí. De día y de noche tendrás que meditar en esas palabras te van a guardar, te van a proteger, porque todo lo que está escrito allí viene de mí. Y Josué tenía que vivirlo. Entonces, fíjense lo que el Señor luego le dice en el versículo número 9, recalcando todo lo anterior, que le dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, la pregunta aquí sería, mis queridos hermanos, ¿quién dirige mi mente? ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién es el que está guiando mi corazón? ¿Quién es el que está guiando mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad del Señor o estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios? Recuerde, el primer imperativo entonces que Dios el Señor nos muestra en este momento y que Él desea que pueda ser real en nuestros corazones para poder vivir en esa experiencia de lo que significa la santidad, Él nos dice, ciñe los lomos de vuestro entendimiento, ciñe los lomos de tu entendimiento. En otras palabras, sujeta tu mente a Cristo Jesús. Y es importante que nosotros podamos hacerlo, porque estamos viviendo en un momento de muchísimos engaños, muchísimas mentiras, muchísimos engaños, y solamente aquellos que estén parados en la roca eterna, que vivan con un conforme, así dice Jehová, a la ley y al testimonio, podremos entonces permanecer en pie. Tenemos el segundo imperativo. Vamos de nuevo a la primera carta del apóstol Pedro y ahora tenemos el segundo imperativo. El segundo imperativo lo tenemos después del primero que el Pedro nos presentó. Estamos ubicados en el versículo número 13. Dice, sé sobrios, sé sobrios. Ahí me quiero detener también por un momento. Y este es el segundo imperativo que nosotros vamos a tocar en este momento. Nefo en griego. Sé sobrios en griego es, o sobrio en griego es nefo o nefo. ¿Qué significa eso? Significa velar, significa abstenerse,
significa tener dominio propio. Dominio propio. Y esto es una realidad muy importante, o es una experiencia que solamente puede darla el Espíritu Santo. Fíjense que no es una opción, es también un imperativo, es un mandato, es una orden de Dios para vivir en este tiempo. Interesante, ¿no? Pedro nos dice, sean sobrios. Pedro nos dice, tengan dominio propio. Estamos viviendo en un momento, apreciados hermanos, donde el ser humano se está dejando arrastrar por todas las pasiones que puedan venir a su vida. Se dejan arrastrar por todas las cosas que ellos puedan pensar. Hay un desenfreno terrible en medio de este mundo. Pero para que los hijos de Dios puedan mantenerse, aunque las olas vengan y golpeen su vida, aunque veamos las cosas que llegan, si usted quiere mantenerse allí sobrio, si usted quiere mantenerse allí con dominio propio, si usted quiere mantenerse allí en la pureza, entonces el Señor está diciendo, ten sobriedad en tu vida. ¿Qué significa tener sobriedad en nuestra vida? Significa que tengamos un equilibrio, que tengamos un equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Si yo no tengo dominio propio, si yo no tengo dominio propio en mi vida, si yo no me sujeto a la palabra del Señor, si yo no le permito al Espíritu Santo que me sujeta para vivir conforme a su voluntad, voy a ser arrastrado por mis pasiones, voy a ser arrastrado por mis deseos no controlados, voy a ser arrastrado, apreciado hermano, por mis inclinaciones, por mi mente carnal, voy a ser arrastrado por las cosas que no están bien. Entonces, es urgente la transformación, es urgente el arrepentirme, es urgente en vivir conforme a los designios del Dios Todopoderoso. Ahora, yo me hago una pregunta, se la hago a usted y me la hago a mí también. ¿Su vida es una vida sobria? ¿Cuántas personas conoce usted que viven en sobriedad? ¿Es usted sobrio en la manera de vivir? ¿Es usted sobrio en todos los aspectos de su vida? Lo contrario, mis queridos hermanos, en sobriedad es vivir en la ignorancia del pecado. Y vivir en la ignorancia del pecado, pues sencillamente es estar fuera de la voluntad del Dios eterno. Vayan conmigo a Primera de Pedro, allí mismo, capítulo número 2. Capítulo número 2. Y vamos a leer unos textos que creo que todos nosotros conocemos y todos nosotros, pues, de una u otra manera lo hemos repetido, ¿no? Y estos textos me gustan muchísimo. Dice Segunda de Pedro, ojalá, como escribe mi hermano, ojalá dentro del pueblo de Dios o dentro de los que profesan ser el pueblo de Dios, pudieran meditar profundamente en estas cosas y pudiéramos abrir el entendimiento y salir de estos conceptos modernos, yo los llamo pseudoconceptos modernos, de lo que están es alejándonos completamente de la palabra del Señor. Y ojalá, mis queridos hermanos, nosotros que estamos aquí buscando vivir en la verdad presente, buscando vivir en la verdad para este tiempo, mire, permanezcamos firmes al Señor, así nos cuestionen, así nos critiquen, así digan lo que digan, usted puede hacer un testimonio vivo para la gloria del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Segunda de Pedro, versículo número 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice el versículo número 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense que allí el apóstol Pedro nos dice, bueno, ustedes pueden tratar de vivir, ¿no? Allí, como mejor les parezca, no. Él está diciendo allí, usted necesita vivir en santidad. Usted y yo necesitamos vivir en santidad. Usted y yo necesitamos vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y hay otro texto que quiero compartir con ustedes que tiene mucho que ver con esto de lo que es la sobriedad, de esto de lo que es vivir en función de la voluntad del Señor. Y está en el versículo número 17 del capítulo número 1. Esto es por si acaso alguien que de repente nos escucha predicar sobre estas cosas, o alguien que de repente pudiera estar diciendo, bueno, pero a mí no me parece eso. A mí me parece que yo también tengo la oportunidad de disfrutar, de probar, de tocar, de hacer tantas cosas, ¿no? Yo, en ninguna parte de la palabra del Señor está diciendo que usted no pueda vivir. El problema que tenemos es, mis queridos hermanos, es que tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor.
Significa que en este mundo nosotros tenemos que vivir y todo lo que yo hago debe de llevar el sello del Dios eterno. Y cuando tiene el sello del Dios eterno, entonces sencillamente estamos nosotros viviendo en santidad. Pero si de repente alguno piensa y dice, bueno, pero tampoco es así, mira lo que dice el versículo número 17, de primera de Pedro, capítulo número 1. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí viene el punto importante, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuelvo a repetirlo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo allí a nosotros, mira, si tú que andas en este mundo, si tú dices buscar del Dios eterno, si tú dices que eres un hijo de Dios, si tú dices que conoces a Cristo Jesús, si tu vida ha sido impactada en verdad por el Evangelio, mínimo, o en la poca medida, nosotros en este andar, en esta conducción de este mundo, deberíamos de vivir en temor al Dios Todopoderoso. Eso quiere decir entonces que el Hijo de Dios, donde esté, debe de caracterizarse de todos los demás. El Hijo de Dios debe de vivir conforme a la voluntad del Dios eterno. Entonces, mis queridos hermanos, si entendemos y comprendemos que hemos sido comprados por precio, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, si hemos sido salvados por los méritos santos de Cristo Jesús, si entendemos lo que significa que el Espíritu Santo more en mi vida, si comprendo que al tener el Espíritu Santo en mi corazón, debo de vivir dando fruto de vida eterna, debo de tener ese nefo pleno y completo en mi vida, ese dominio propio para hablar al Señor, entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Por qué a veces creo o por qué a veces pienso que puedo hacer las cosas a mi manera? Eso es ignorancia. Pretender hacer las cosas a nuestra manera es ignorancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da sabiduría. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. No podemos nosotros entonces vivir en la ignorancia del pecado. ¿Saben por qué fracasamos muchas veces? ¿Saben por qué fracasamos? ¿Saben por qué nos inclinamos todavía por las cosas del mundo en muchos casos? Porque he desconectado mi relación con Dios, la verticalidad, mi relación vertical con el Señor, la he desconectado de mi vida terrenal, en la horizontalidad. Pablo tiene un texto maravilloso, usted lo conoce, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Luego dice el apóstol, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y luego Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, Pablo está diciendo, no puede existir una dicotomía en tu vida. Yo no puedo separar mi relación con Dios, no puedo separarla de mi realidad en la que estoy viviendo. Eso quiere decir, apreciados hermanos, todos mis hermanos, que la experiencia con el Señor, la experiencia con el Dios Todopoderoso, debe de verse en mi vida. Debo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Debo de dar frutos dignos del Espíritu Santo. Entonces, no puedo estar separado de esa realidad. Jesús también lo dijo de otra manera, ¿no? Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego agrega algo interesante. Él dice, sin mí, dice Jesús, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, o estoy en Jesús y soy verdadero, o sencillamente estoy fuera de Cristo. Porque el otro punto también, aquí interesantes, apreciados hermanos, es que no existen términos medios. No existen términos medios y yo pueda decir, bueno, puedo pararme un ratito aquí, puedo pararme otro rato allá. No, a medias, apreciados hermanos, a medias no vamos al reino de los cielos. O usted pertenece a Cristo Jesús por completo, de manera plena, o usted sencillamente está fuera de la voluntad del Señor. Nosotros hoy necesitamos vivir en esa experiencia. ¿Sí? Como dice mi hermana Mali, todos los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y a medias, también como dice mi hermano o mi hermana, a medias nos vamos a perder. Entonces vamos a recordar los dos imperativos que hemos estudiado en este momento. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Anasonumi osus dianoia. Es decir, aprieta tu mente. Vamos a sujetarnos a Cristo. Vamos a sujetarnos en la palabra del Señor, en la verdad
del Dios Todopoderoso. El segundo imperativo es el imperativo que nos dice Pablo, sé sobrios, mejor. Es decir, vamos a mantenernos allí, vamos a mantenernos en ese dominio propio, vamos a mantenernos cimentados en la verdad del Dios Todopoderoso. En esa experiencia, en esa realidad, usted puede vivir entonces en santidad. Y comenzamos a vivir en santidad. Mire, la santidad no es como algunos pretenden definirla por allí, es algo que usted va a andar por allí como que volando en el aire, o porque usted se vistió de alguna manera, o porque usted habla de alguna forma. No, no es algo externo, no es algo externo. Es algo que está en el corazón, es algo que nace en el corazón, es algo que se vive en el corazón, es algo que solamente lo puede producir Cristo Jesús en nuestra vida. Es algo real, es algo verdadero, es algo maravilloso, es algo que nace cuando el corazón ha sido regenerado, cuando el Espíritu Santo toma todo mi ser, cuando el Espíritu Santo me toma y me lleva a vivir con confianza en el Señor, cuando yo puedo detenerme, cuando puedo decirle no al pecado, cuando puedo decirle sí al Señor, cuando me someto a Dios, cuando yo puedo controlarme, cuando yo puedo respirar, cuando yo puedo decirle, Señor, ayúdame a controlar mi carácter, cuando vivo completamente de manera íntegra para el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 73. Dice, la gracia de Cristo, escuche esto, la gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y en la tierna consideración mostradas por los hermanos, por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angélica en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. Y eso, mi querido hermano, que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 73, eso sencillamente es una experiencia plena y completa de salvación. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Definitivamente nos encontramos en las horas finales de este mundo. Usted, creo que todos los conocen, han visto y saben cada evento que está ocurriendo. Vemos todos los cambios que están ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica. La Biblia, Daniel 11, 40-45, la identifica como la tierra gloriosa, la bestia de Apocalipsis 13 que sube de la tierra. Vean todos los cambios que están ocurriendo allí, vean todos los cambios que están ocurriendo en el mundo, vean todos los cambios que están ocurriendo en el contexto de la bestia que sube del mar, vea todo cómo el mundo está en conflicto, vea toda la angustia que existe en el mundo. Pero la pregunta es, ¿y el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. El pueblo que debería estar llevando la verdad presente, el pueblo que debería estar viviendo la verdad presente, el pueblo que debería estar dando un testimonio de la verdad, el pueblo que debería estar diciéndole al mundo, prepárate, prepárate porque tu rey viene. ¿Cómo estamos nosotros viviendo, preciados hermanos? Es difícil todo lo que está ocurriendo, pero Dios tiene un remanente fiel. Dios tiene un grupo de hombres y mujeres fieles que han decidido, como Dios le dijo a Elías, que han decidido no doblar sus rodillas a Baal. Por eso es que la santidad, apreciados hermanos, es una realidad, es una verdad que usted y yo hoy tenemos que vivir para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Es una verdad que usted y yo hoy tenemos que experimentar. Fíjense que Dios no ha llamado a los del lado, a los que están del otro grupo, a los que están allá haciendo otras cosas. No, el Señor lo ha llamado a usted, el Señor me ha llamado a mí. Por eso es que ese remanente fiel hoy debe de mantenerse firme y debe de levantarse. Y debemos de levantarnos en el nombre del Señor y decirle al mundo por testimonio que la verdad de Dios es plena, es real y es completa. Y Él puede transformar por completo nuestras vidas y puede transformar por completo nuestros corazones. Pero para que eso ocurra, yo debo de vivir en la experiencia de lo que significa la santidad, en la experiencia de lo que significa la verdad de Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, la invitación en este momento, ya para ir concluyendo y para dar paso allí a las preguntas, es importante el llamado que el Señor nos hace. Es importante el llamado que el Señor nos hace.
Es importante que nosotros podamos vivir completamente en la santidad que Dios pide para cada uno de nosotros. Una experiencia real, una experiencia verdadera, y que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, el Señor me le bendiga. Todavía nos queda muchísima tela por cortar de este maravilloso tema. Sí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea el que nos ayude, que pueda meter su palabra en nuestras mentes, que pueda grabarla allí con letras doradas, que pueda grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos comprender, mis queridos hermanos, que no es cualquier llamado que tenemos, su llamado glorioso, su llamado solemne, que solamente aquellos que se obedecen al Señor van a poder entonces vivirlo y entrar en la experiencia de lo que significa la eternidad con Cristo Jesús. Así que donde estamos, vamos a orar en este momento. Querido Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas en estos 3 días que vamos a ocupar estudiando este tema tan importante, Señor. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a entender que la santidad no es una opción en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que es y tiene que ser una experiencia plena, completa, verdadera, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Hoy tú estás llamando a tu pueblo a tener esa experiencia plena, esa experiencia completa, que podamos ser testimonio vivo para las naciones, que podamos ser una ofrenda viva para todo el que se acerca a nosotros, que donde estemos podamos nosotros entonces ser ese instrumento en tus manos para que muchos conozcan de Cristo Jesús. Tú vuelves en las nubes de los cielos y necesitamos, Señor, estar preparados, necesitamos vivir en esa experiencia plena y verdadera. Solamente así podremos alcanzar la victoria, podremos estar contigo por toda la eternidad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén.